Miren, los videos siempre se suben a este grupo, Noticias Fundamentales. Acá están el video uno y el video 2. Me falta la plantilla. Eso lo voy a colocar acabando la clase, a las 11. Pero acá están las clases. Acá se va subiendo lo del grupo de noticias. Ahora, repito, esta plantilla, este template, ayer lo puse en el video, pero lo voy a explicar. Te vas a File, vas a ir a Open Data Folder y ingresas acá. Una vez que estás adentro, vas a ir a Templates en la ruta y aquí vas a pegar el TPL, ¿no? Está grabado en esta ruta de acá. Lo pegas, lo cierras y después vas a otra vez a File, abres Open Data Folder, vas a MQL4, vas a Indicators y aquí lo pegas. En Indicators. Y acá lo pegas. Una vez que haces esto, cierras MetaTrader 4 y pones la plantilla. Pones Charts, Template y cargas la plantilla, ¿no? Y se instala. Eso sería todo lo que hay que hacer. Esto está en el video de ayer igual, en el 1. Así es como se coloca. Esta cosa se está rebotando. Una vez que lo instalan de esa forma, ya lo tienen en el MetaTrader. O sea, ya está listo para ser ejecutado. Solamente ¿no? Ponen el template y se va a cargar. Entonces, vamos a seguir viendo el petróleo. Ahora vamos a otra parte del calendario macroeconómico. Esto es el 19 de abril. Miren. 19, petróleo. Y acá empezamos de vuelta con estos niveles. Acabamos la clase 8, 11, 5 minutos para las 9:30. Entonces, mire, estamos aquí y aquí van a colocar las plantillas. Perdón, las noticias estamos acá en este lado. Entonces, mire, mañana o este miércoles llegan otro tipo de inventorías del crudo. Y vamos a ver qué es lo que sale. Acá estamos con los inventarios de gasolina. Tenemos dos desviaciones. Por ejemplo, esta fecha que fue el 19 de abril, nos estaba votando un descenso de los inventarios de petróleo en 1.03 millones. La previsión nos decía que iba a ser 1.4. Y la semana pasada, o la anterior, fue menos 2.1. Y la previsión nos decía que iba a ser mejor de lo esperado, un descenso menor, y al final el descenso fue menos 1.000.03. De todas formas, sigue siendo un descenso negativo. Habíamos hablado anoche que si hay una rayita menos, eso quiere decir que había un descenso. O sea, no importa si sea verde o sea rojo. Lo que nos importa es que hay una raya. Si es raya, es porque es un descenso. Un descenso es mejor a lo esperado de la semana pasada. Porque si fuera un descenso mayor sería 2.2, 2.5 millones. Pero la semana pasada fue 2.1 y esta semana fue 1.3. Entonces, inventorías son todos los miércoles, todas las semanas. Y por el otro lado, los inventarios de gasolina tuvieron un aumento de 1.5, que eran superior a la semana anterior.
la cual tenía menos 2,9, un descenso. Los técnicos daban una previsión de 1,9. O sea, que iba a haber un descenso, ¿no? Que por lo menos sería peor, pero mucho menor a la semana anterior. Pero al final, cuando vota el resultado total, hay un aumento de inventarios de gasolina, 1,5, y lo supera. Entonces, ¿qué pasa acá? Tú tienes por un lado, mira, los inventarios de gasolina superan a la semana anterior, 1,5. Sale en rojo, pero como hemos estado hablando, no hay ningún tipo de rayitas. O sea, no hay rayas que me indican que es negativa. ¿Me dejo entender? Y esta noticia, estos inventarios de gasolina superan al petróleo. O sea, acá hay una desviación, y esto es importante recalcar. Si sumamos este punto, hay una desviación de 500.000. Positivo. O sea, el descenso de 1 millón más el aumento de gasolina compensa y supera en 500.000 barriles. Entonces, ayer hablábamos de una regla. Uno, no te vas en contra de noticias ese día, operando. No te vas a ir en contra de los inventarios de petróleo. No puedes hacer eso. Por nada del mundo. Ojo. Dos, no vas a operar antes de noticias. Horas antes. No vas a operar minutos antes de noticias. No te vas a ir en contra de las noticias. Solamente te irías en contra de los inventarios de petróleo, que es lo principal. Si es que los inventarios de gasolina los superan. Ojo, sí los superan. Si es que no los superan, no te vas a ir en contra de estos fundamentales. No debes de irte, por nada del mundo. Si es que lo superan, entonces hay que buscar la fuerza bajista de la que venimos hablando. ¿Qué quiere decir? Los cierres negativos, los cierres de Marabosus. Estos cierres, este tipo de cierres. O sea, si el precio va a reaccionar a la gasolina porque supera el petróleo, necesita haber este tipo de cierres. Las cierres de Marabosu, fuertes, que por sí mismo tienen 60%, pero con noticias puede llegar a 80% su probabilidad, porque el precio puede empezar a caer. Entonces puede desprenderse con fuerza. Eso es porque los bancos están ingresando operaciones. Ya, operaciones vendedoras. Por eso, la noticia tiene que ir reflejada con el precio. El fundamental va con lo técnico, es el yin y el yang, es una fusión de los dos. Si es que cuando hay inventarios de petróleo y este es positivo, si es que fuese, el precio tiene que tener esas velas rojas en media hora. Y pueden haber muchas formaciones artísticas. Puede ser un techo, puede ser dos techos, tres techos, retrocesos, cuñas bajistas, pero hay un descenso, o sea, hasta ahí no harías nada. Pero la gasolina supera el petróleo. Entonces los traders, los bancos, muchos pueden irse a favor de la gasolina y pueden ejecutar operaciones de venta. O sea, uno diría, si es que eso pasara, si es que el precio realmente reacciona a la gasolina por el aumento, necesita las velas rojas. Ahí recién tú vas a ver acumulación bajista, mucha fuerza, presión vendedora, la presión de ventas. Y si eso se diera, eh, esa presión, entonces se puede dar una caída. Los bancos pueden manipular el mercado.
O sea, manipular y el precio empezar a caer. Pero repito, tiene que haber fuerza en las velas. Todo está ahí. Si es que los bancos manipulan algo, si es que lo mueven con fuerza, el precio refleja ello. Refleja. ¿Estamos? Y eso es siempre, todas las semanas. Si hay aumento de reservas de petróleo de 5 millones, tiene que haber velas rojas. Si la gasolina supera el petróleo, tiene que haber fuerza. De nada sirve que lo supere si es que no hay este tipo de presión bajista. No tendría sentido hacer alguna operación. Entonces, esto es lo que estamos buscando siempre. Y esta noticia eh, gira durante toda la semana. Esto puede generar tendencias mayores. Por eso hay que ver cómo las velas van cambiando. O sea, ¿a qué me refiero? Cómo hay un cambio drástico de velas. O sea, el precio es el que nos va a dar ese tipo de puntuación. Por eso, uno tiene que tener claro la simetría y saber dónde estamos posicionados para empezar. Esa caída llegó un 19 de abril. Fue muy violenta. Hablamos de más de 200 pips. Fuertísimo. Pero antes de que una caída se produzca, antes de ingresar a la noticia, uno tiene que ver qué es lo que está pasando en los gráficos. Entonces, esto se produce el 19 de abril. Inventorías. Y la tendencia cambia drásticamente. Se va a la baja. Pero, ¿qué es lo que había arriba? ¿Qué es lo que lo estaba produciendo? En los techos, uno ve resistencias fuertes. O sea, puntos fuertísimos de techos. El precio viene subiendo y se para 1, 2, 3, 4, 5 días. Y de ahí no se quiere mover más. Se para. Cuando eso sucede, es porque ha hecho resistencia. Y ahí no sabemos si se va a caer, si se va para arriba. No se sabe. La cuestión es que se ha parado. En esos niveles, obviamente, son fuertes. Son niveles en los que el precio tranquilamente puede caerse. Por eso, antes de llegar a un fundamental, tengo que analizar y ver, o sea, qué es lo que el precio ha votado ese día, qué es lo que ha reflejado, qué es lo que muestra, no, qué es lo que nos da. Entonces, en estas zonas, uno ingresa en los gráficos de 4 horas. Y hay que ver cómo está el precio o cómo se mueve, cuál es la directriz bajista. Hasta ahora tienes un aumento de gasolina, pero ¿cómo está el precio? O sea, ¿hacia dónde se va? Entonces, uno viene viendo los techos. Techo, techo, techo y techo. Si yo estoy en este punto y la 21, la línea blanca, viene por encima, es porque está con presión bajista. Porque el mercado en un punto se quiere empezar a caer. ¿No? Estamos con esa presión. Si es que eso se da, si estamos en presión bajista o en tendencia, porque 21 está encima de la línea blanca, que es seguidor de tendencia, entonces va a la baja. Y posiblemente yo puedo pensar que está a la baja, estamos en esta zona, que puede llegar a promedios de 100 y 200. Los promedios móviles, soporte, resistencias movibles. Hablamos de probabilidades. Ahora, cuando hay noticias de ese tipo, que son violentas, hay que ver lo que realmente las velas nos van diciendo. O sea, qué información hay detallada en la gráfica. Hay que ver el cálculo. Porque hemos dicho como reglas, no opero antes de noticias.
no opero en minutos, no me voy en contra del fundamental, del principal, del petróleo. Y solamente lo haría si el petróleo tiene descensos y me voy a favor de la gasolina, si es que hay formaciones fuertes de caída, o sea, los marabosos, las formaciones rojas de ventas. Son formaciones de caída, donde el precio puede empezar a caer. O puede venir con fuerza. Entonces, se puede dar esa variable. Esos cierres son negativos, ¿ok? La noticia llega. Uno tiene que comprender en qué momento los bancos van a manipular el precio, cuándo van a entrar, en qué momento se va a dar la jugada. Como hemos dicho, si yo veo que el precio aquí va a reaccionar al petróleo o va a reaccionar a la gasolina, al aumento, yo no sé qué va a reaccionar hasta que no vea la gráfica. Si yo veo la fuerte caída, es porque está reaccionando a eso. O sea, al, a la gasolina. Estos marabosos son los que generan presión bajista. Yo aquella vez, por ejemplo acá, tenía esas operaciones digitadas cuando se daba el fundamental. Entonces, este tipo de entradas, aquí habían 4 lotes. Y las ventas eran, el stop loss iba encima. Y esta es la entrada. Este tipo de jugadas se van a repetir un montón de veces durante todo el año. Pero hay que comprender cómo es el precio y cómo actúa y cómo los bancos tratan de ingresar y manipular los precios y tratan de moverlo con fuerza. Esas entradas son fijas. Ese cierre de Marabosu, recuerden, todos los cierres tienen 60%, todos. Pero el hecho de tener noticias les da una variable de más de 80-85% de probabilidad de que se puede mover en esa dirección. La tiene mucha más fuerza. ¿Ok? Entonces, este tipo de cierres, los marabosus, cuando aparece, me dicen, ok, está funcionando a favor del fundamental, el cual tiene el 60% de probabilidad. 60. Pero si la noticia va de la mano, tiene más de 80-85% de probabilística. Porque hay una noticia que está en ese momento dándose. Está reaccionando a la gasolina, a los inventarios. Si reacciona a eso, es porque el precio puede empezar a caerse. Pero ojo, este maraboso de acá, como verás, en un horario, no se movía. Muchos de estos marabosos de la sesión americana, uno puede meter un stop loss de 50. Uno puede pensar en su momento que iba a reventar, como este caso, que es por noticias, pero no lo hace. Genera un jarabi y se regresa. De estos cierres, siempre tenemos que arriesgar, como hemos hablado, 1%. Tengo 100 tiros, 2%, 50 jugadas. Si es 3%, estamos hablando de 33 tiros. Todo se basa en eso. Esos cierres pueden moverse, son marabosos, pueden caer, pero no siempre aciertan. El primer ejemplo, como verás, se regresa. El precio no quiere moverse con fuerza. ¿Qué pasa? Los compradores se meten en el piso y regresan el precio. Y eso puede pasar. Te puede hacer perder posiblemente más de 20 pips. Genera una vela de piercing. A veces pasa. El maraboso puede fallar. Y esto yo no sé si reviente con fuerza. Yo prefiero perder los 25, ¿no? Y cerrar. Así son los marabosos. O sea, pueden moverse.
pero a veces los pisos pueden generar esa presión. Pero luego en este punto, este otro Marabosu, que es una envolvente, está fusionada, formada por la noticia de las inventorías de gasolina. A eso reacciona, no al petróleo. Desviación 500.000. Las velas de Marabosu son mucho más fuertes, o llamadas envolventes, cuando están regidas por noticias fundamentales. Estos fundamentales son los que lo hacen mover con fuerza hacia abajo. No son los que lo mueven con violencia, con presión bajista, ese tipo de cierres. Entonces, fusionada la noticia, tiene más de 80-90% de probabilidad de que se puede mover. Probabilidades estamos hablando, técnicas. Y acá no solamente es eso, sino que en días y está en techos. 4 horas está en presión bajista. O sea, se está moviendo hacia abajo. Estamos. Y estamos en formaciones chartísticas. Hay mucho techo en una hora. Por eso hay que usar mucho la lógica. Es una vela de envolvente. Tiene techos. No quiere subir, o sea, con fuerza. Entonces quiere caer. Y sería la tercera vez que toca ese mínimo, el 52.15. Cuando uno ve este tipo de entradas, tienes que sacar, ¿no? Y analizar por qué se formó. Y si es que los bancos eh, realmente pueden moverse con fuerza. Y el Marabosu, hemos dicho que nos hace 4 cosas. O sea, ¿cuáles son las 4 cosas? Uno, se cae. 2, se regresa. 3, indecisión. Y 4, piercing. Solamente el Marabosu de fuerza hace 4 cosas. La primera ocasión, ya saben, se regresa. Harami, piercing. Esta segunda vez, porque está fusionada a noticias y tiene techos, la envolvente revienta. Y cuando hace eso, te hace ganar mucho. Pero recuerden, solamente hace 4 cosas, no hace más. Entonces, aquí la cuestión es acertar la mayor cantidad de veces con este tipo de patrones. Porque yo sé que una variable es que reviente, la otra que se vaya para arriba y me toca todo el stop loss, la otra que genera una especie de piercing. Puede pasar. Y puede suceder. O si se da ese tipo de opciones. Pero si revienta, ya ganaste. Y habíamos hablado de los 3 soldados rojos. 1, 2, 3. Normalmente puede estar en 1 hora, según la ampliación, o puede estar en media hora. Son 3 soldados rojos de caída. 3 soldados. Estamos. 3 soldados rojos. Y esos 3 son los que me dan esa presión. Pero cuando se produzca, contemos, cae la primera vela. Y si cae la primera vela, ¿qué es lo que le queda? La segunda y hasta la tercera. Según la presión bajista, estaba buscando objetivos que pueden tener 50, 80 pips. Dependiendo. O voy a los 50, 50 pips, o voy a los 100. Pero depende. Depende la volatilidad.
sea, todo depende, como hemos dicho siempre, la volatilidad. Por eso que yo siempre cuento 3 velas, son soldados. Preguntas. ¿Cuál? La vela piercing que revienta, que se mete. Hasta aquí ha quedado claro este ejemplo de las inventorías de la gasolina. ¿Los demás tienen preguntas hasta acá? La expansión, ojo, el H4 es importante determinar, porque si yo estoy vendiendo, o voy a vender y la vela de H4 está cayendo, estamos en esta zona y 21 está encima y estamos acá, el H4 en ese escenario de mercado, porque el precio quiere caerse. Es porque quiere generar mucha más presión bajista. El H4 es fundamental, es la perspectiva de mercado. Entonces, la forma, porque el H4 si cae, se va si hay mucha presión bajista, y hemos hablado de los 3 soldados rojos en una hora, a los 3 soldados, entonces la presión puede ser mayor. Y uno se iría hasta todo el cierre de vela. Todo el cierre de vela y nos genere todo ese tipo de presión. Ojo, el cierre de vela. No estamos. Todo tiene un porqué y la cuestión es siempre identificar a los bancos. Esta es la entrada. Y ojo, el mercado nos va a dar este tipo de opciones. Una vez que el precio cae, y vamos a estar los piercing al final, cuando algo cae, tiene que siempre pensar de forma fundamental cómo el mercado puede ampliarse los siguientes días. Ok, el precio cae por la gasolina. La pregunta es, crea un gran marabozo, que puede ser como este de acá, significar un posible cambio de tendencia. Estamos. Cada marabozo tiene 60% de probabilidad de moverse hacia abajo rápido. O también es un sinónimo de fuerza que indica posible giro de una tendencia. Posible cambio de tendencia. Estamos. Si hay un cambio, si hay un cambio tendencial, el precio puede cambiar muchos días. Si la gasolina aumentó y cayó fuerte, como en el caso de marzo, jueves y viernes puede estar presionado a la baja. Y también el día lunes. Y el día martes hasta la próxima semana. Hay 5, jueves, viernes, lunes y martes, 4 días seguidos. Entonces, así puede el mercado moverse, pero tengo que saber leer, o sea, ¿qué es lo que pasa?
Hasta los gráficos semanales, estos cierres, señores, cuando uno tiene un gráfico semanal, un maraboso, una vela indecisa, el mercado puede moverse con mucha más fuerza, mucha más presión bajista. La semana dictamina todo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un día y ese día comienza a caer y el precio cae con fuerza por el fundamental, pero ojo, los demás días, el día jueves, puede seguir cayendo. Hemos dicho 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 4 y 5, 3 y 5 son horarios claves de petróleo. 3 y 5 de la madrugada de Colombia. 3 y 5 de la madrugada de Colombia y 9 y 10 en punto suelen ser esos horarios en que el crudo puede reventar. O sea, horarios en que se puede mover con fuerza hacia abajo. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, cuando estamos buscando operaciones, los cierres de marabosos son los que nos van a dar las entradas. Yo tengo que estar buscando, ok, la gasolina aumenta, tiene mucha más presión. El día siguiente, a la sesión de la mañana de la americana, si es que hubiesen más entradas, el mercado puede darnos más puntuaciones. Este tipo de cierres son de continuación bajista, eso que se están marcando. El precio puede continuar, pero ojo, los cierres rojos se tienen que ser operados. Entonces, muchos de los cierres, marco uno. Este de acá es por noticias. Un maraboso, un envolvente, techos por noticias tiene mucha más relevancia, tiene mucha más fuerza. Mira, acá hay uno, este se mueve con fuerza. Acá hay un maraboso, mira, que tiene 60%. En el día de noticia puede llegar a tener 80-85% de probabilidad de moverse. Ojo, en el día de noticia. En el día de noticia. En los días que no hay noticia, es un simple maraboso y tiene 60% de probabilidad. O sea, hablamos probabilidad de poder moverse hacia abajo contra un 40 que no lo haga. Este tipo de zonas, si el maraboso aparece, la gasolina aumenta y este nivel, los LOPS 1 o el mínimo, acuérdense, si está en un mínimo, o lo rompe o se regresa. Yo pensaría que se va a romper y que lo va a caer y los stop loss irían encima, pero muchas veces no lo va a hacer. Yo puedo arriesgar 55. Si la primera hora toca el piso y no lo rompe, es porque no lo va a pasar. Entonces, yo siempre veo, cuando hay una indecisión y estás en los LOPS 1, el mínimo, es porque no se quiere mover. Normalmente yo cuando veo una indecisión en un mínimo, yo cierro. O sea, abajo de los mínimos retrocesos. Porque se sobreentiende que se mueve, debería mover. Porque si no, se neutraliza. Te puede hacer perder mucho más. El mercado muchas veces se contrae en esa zona. O uno puede esperar que regrese y se puede ir con fuerza. Yo prefiero ahí muchas veces perder 10 pips y cerrar. Porque hemos dicho cuatro cosas. Se cae fuerte. Uno, dos, se regresa con fuerza. Tres, hay mucha indecisión. No te va a hacer más el precio. Más de eso no te hace.
Estos cierres, el día siguiente, vuelve a ocurrir el misma vela envolvente o maraboso. Envolvente porque lo envuelve y se da a las 10 de la mañana. Entonces, este tipo de entradas son probabilidades. No todas se van a mover. De 10 se mueven 6 y 4 no se mueven. No se mueven. Al no hacerlo, el plan es claro. Como ayer vimos, cuando se impulsa, lo hacen rápido. A veces se puede demorar 1 hora, 2 horas y estar estancado. Cuando está cerca al mínimo, a la zona de los robots de compras, es muy peligroso. Yo me refiero, ¿por qué? ¿Por qué peligroso? Porque se puede rebotar. O sea, puede haber rebotes. Eh, Rebotes en esa zona. ¿Y qué puede pasar? Pues el mercado se regresa. Entonces, los marabosos, si avanza, pueden avanzar rápido. Casi la mayoría de veces, cuando son muy buenos, en el caso del petróleo, que es diferente al oro, al euro y la libra, avanzan rápido y se dan los famosos 1, 2, 3 soldados rojos, porque el día siguiente sigue cayéndose. Ya, sigue cayendo. Esta es una indecisión que de ocurrir en el mínimo del día se puede rebotar tranquilamente. Puede haber un rebote y ese rebote se regresa. Como el otro maraboso en la envolvente, cuando uno ve la vela, tienes que entender, pensar. O sea, aquí hay un aumento de reservas de gasolina. Entonces la noticia puede fluir miércoles, jueves y viernes. Puede estar fluyendo esos días. Y vamos a ver infinidad de formaciones de ventas, hasta decir basta. Yo tengo que saber que muchas de esas van a fallar y muchas van a acertar. Por eso que tengo que manejar mucha la teoría de la probabilidad. Y saber que no todas las formaciones se van a mover a mi favor. No todas van a hacer eso. No lo van a hacer. Estamos. No va a suceder ello. Pero muchas sí se van a mover rápido. Y hay que contar los 3 soldados, porque es lo que repite, es lo que siempre el mercado muestra. Así, en los 3 soldados hay 70 pips, 80, yo creo que es suficiente. El objetivo que se está buscando. Principal, ¿no? Entonces, ese tipo de entradas son las que nos da el impulso. Y si se mueve, número 1, se mueve rápido. Número 2, indecisión. Número 3, revienta con fuerza. Y número 4, un piercing a mitad de camino. Pero se mueve. Entonces, yo tengo que trabajar mucho el gráfico de H1. Ahí vemos. Trabajarlo con los gráficos de 4 horas. 1 hora puede haber una muy buena formación de caída. El precio puede continuar hacia abajo. Estamos. Pero los H4 me ayudan bastante, porque pueden haber shooting stars, formaciones de caída, velas de continuación en 4 horas. Lo que nos dice que posiblemente las próximas 4 horas el precio se puede empezar a caer. Puede haber caídas. Puede haber caídas. O sea, caídas en la que el mercado nos dé esa variable desde las 9 que cierra la vela, 3 horas a 4, se pueda mover a favor de 1. ¿Me dejo entender? A favor de 1, ojo. Entonces, tanto el H4 como el H1 van de la mano. Y debo de siempre contar la probabilidad. Si yo estoy vendiendo en estas zonas,
gira mucho la probabilidad, porque el día siguiente también ocurre lo mismo para ventas a partir de las 9 de la mañana. Todos los cierres rojos que estén ocurriendo en días que hay noticias, es porque la tendencia puede girar entre jueves, viernes, lunes. El precio puede venir cayéndose consecutivamente. Hay mucha presión a la venta. O sea, yo tengo que contar más de 100 operaciones que yo vaya a estar haciendo, vendiendo, apoyado de fundamentales. Y tengo que ingresar en puntos claves. O sea, puntos en los cuales el mercado me dé esa dirección. Este tipo de formaciones son maravillosos, son cuñas bajistas. Es lo que te hace: uno, cae rápido; dos, se regresa fuerte; tres, indecisión o una especie de piercing. Más de eso no te va a hacer. Entonces son 4 posibilidades después de que ocurren los cierres rojos de Marabosos. 4 variables que se dan en la condición de mercado. Solamente, repito, son 4. No hay más. 4 variables. Entonces aquí la cuestión es que avance rápido, que trate de avanzar a favor de uno. Y las que de repente crea un piercing, tratar de cerrar porque se van a regresar. Y siempre tengo que contar el objetivo. El stop loss puede tener 40, 50 de stop loss. Y yo voy a buscar 50, 70, 80 en los 3 soldados rojos. Esto puede caer rapidísimo en una hora, puede dar 80 o 90, y hasta ahí es suficiente. Como también el precio, puede empezar a moverse de poco en poco, pero siempre hay 3 soldados rojos, por lo menos siempre hay conteo de 3. El precio se mueve con ellos. 3 soldados, poco a poco se va moviendo. Esta variable la tengo que contar, y cada vez que yo haga operaciones, como habíamos dicho, si tengo $500 en el petróleo es 0.10. Si yo opero con esto, estoy arriesgando $50. Es el 10% de la cuenta. O sea, es bastante. Entonces, si yo lo opero con el 0.01, es el 1%. Son $5. Si lo operas con el 0.02, son $10, 2% del stop loss. Cuando tú operas con menos lotaje, operas que soy con el 0.02 a 50 stop loss, aquí lo que sucede es que vas a tener muchas variables de hacer operaciones así a cantidad. Vas a poder hacer sin ningún miedo porque estás operando 50 probabilidades. Cuando hay 50, entonces tienes mucho más espacio. O sea, mucho más espacio que cuando operas con más lotaje, te genera más presión. Entonces, eso es clave. Si yo opero con 0.02, sabes que es el 2% de la cuenta. 50 tiros. Puedes operar 50 velas rojas y no creo que las 50 no vaya a fallar. Difícil. Difícilmente uno falle 50 veces. Difícil. Muy difícil. Lo más lógico es que uno acierte más de 30 veces y trates de perder pocas. Por eso hay que contar. Porque si, repito, voy con 0.10, voy a arriesgar 30, 40 dólares de 500, sabes que si los fallas, pierdes esa cantidad. Pero muchas veces ni siquiera va a tocar el stop loss de 50. Eso sería un caso en que se regresa rapidísimo. Y puedo tener 50 stop loss. A lo mucho podría perder 25.
Y si fuera 0.10, sería 20 dólares, 25 de tus 500, el 2.5. 10% es 50, 5%. Mucho cuidado con el 0.10 si vas a operar a cada pip $1. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque es mucho más lotaje. Entonces, a menos, como les digo, que estemos operando, que se opere con un lotaje más bajo y te da más tranquilidad. Por eso uno tiene, en las dos cuentas que les he dicho, comentado, señores, solamente cuentas demo, no hablan nada de real todavía. No hagan eso. Si en un momento abren, me avisan y yo les paso un link, hay un grupo de Telegram que es de audios a los que ya tienen reales, pero no lo hagan si son nuevos. No deben hacerlo todavía. O sea, no pueden hacerlo. Si eres nuevo, con mayor razón lo hagas. Porque uno tiene que aprender esto, practicar y luego ejecutar, ¿no? Antes de eso no se debe operar en reales. Entonces, las entradas son fijas. Alguien preguntaba cuáles son formaciones de piercing. Hay muchos indecisión cuando el mercado se mete, ¿no? Y puede pasar que el mercado se regresa fuerte, en un nivel importante. A ver, como qué ejemplo. Como estos de acá. Y se regresa. Y se regresa con fuerza. No todos los marabosos van a acertar. Van a haber muchos fallos. La idea es no perder todo, porque yo puedo decir, no, se va a regresar en el techo, no se regresa. Perece el rebote y se come para arriba. Y pasa cuando choca con el promedio de 100. La de 200 la primera vez suele pasar. Muchas veces rebota, otras veces no rebota. Por eso hay que contar mucho el 1%, el 2%. ¿Qué está contando ello? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo mismo que ayer. Dejo de grabar.